Solo tú sacias. Es el título de esta predicación de hoy, que como sabéis estamos recorriendo juntos la serie que he titulado yo Las Bienaventuranzas, el camino de la bendición, ¿vale? Que está basada en Mateo 5, los primeros 12 versículos, donde vemos las 8 bienaventuranzas. Y esta sección vamos a ver un poquito, vamos a recordar unas cositas. Esta sección del Evangelio nos sitúa al inicio del ministerio público de Jesús y forma parte del conocido Sermón del Monte que venimos hablando, que es una enseñanza totalmente profunda, contracultural y que revela a través de esas bienaventuranzas que estamos viendo los valores del reino de Dios. Y para recordar otra vez, las bienaventuranzas sabemos que no son frases sueltas que nos deja ahí Jesús o consejos éticos que están aislados, sino son una descripción continua, una detrás de otra, del carácter de los ciudadanos del reino. En ellas encontramos y estamos viendo el modelo del discípulo que nombra Jesús: humilde, quebrantado, dependiente de Dios, manso, misericordioso, pacificador, limpio de corazón y también perseguido por causa de la justicia. Y cada bienaventuranza, ya lo dijimos también, comienza con la palabra bienaventurados, ¿vale? Todas tienen el mismo patrón, que ¿qué significa? Literalmente significa felices, bendecidos o plenos, ¿vale? Pero no se trata de una felicidad superficial o pasajera, como es la felicidad humana que tenemos en este mundo, sino de la verdadera bienaventuranza que viene de parte de Dios, de parte de nuestro Padre, ¿vale? Jesús nos está diciendo quiénes somos los verdaderamente afortunados según los valores eternos del reino, los valores eternos del reino y no los de este mundo, ¿vale? Entonces vamos a ver esta bienaventuranza que está en Mateo 5:6, que es la cuarta, la que nos compete hoy. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿vale? Este versículo está en el corazón mismo de las bienaventuranzas. Vamos a ver un poquito esta ubicación y no es casual, ¿vale? Que sea la cuarta, ya lo hemos dicho a lo largo de las otras tres, que no es nada casual, y nosotros sabemos que la Sagrada Escritura no son palabras casuales, sino está todo muy bien atado y muy bien desarrollado por parte de nuestro Padre. Entonces esta, como todo lo demás que está en la Sagrada Escritura, no es una palabra, no es una bienaventuranza casual. Las primeras tres bienaventuranzas que ya habíamos visto, los pobres de espíritu, los pobres en espíritu, los que lloran, y hace 15 días, los mansos, ¿vale? Nos están llevando estas tres primeras a una postura de humildad, quebranto y, como vimos, mansedumbre ante Dios. Son actitudes, estas tres, que nos están vaciando de nosotros mismos, ¿vale? Nos están vaciando de todo lo que tenemos. Y ahora llega esta cuarta: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esto nos está llamando a llenarnos de algo. Nos hemos vaciado en las tres primeras, entramos en la cuarta y es para llenarnos de algo. ¿Y de qué nos vamos a llenar? De tener hambre y sed. Pero vamos a dejarlo claro, y lo vamos a ver a lo largo de la predicación, no de poder, no nos vamos a llenar de poder, ni de éxito o placer, dinero o cosas de este mundo, sino nos vamos a llenar de justicia, como dice el Señor. Aquí hay un giro brusco en la dirección de las bienaventuranzas, de la necesidad interior que hemos visto, de nuestra necesidad interior, pasamos a una búsqueda activa, ¿vale? Y esta justicia no es simplemente una ética social ni una perfección humana, sino es una sed insaciable por lo que es recto ante nuestro Padre, por lo que es recto ante Dios. Y en el desarrollo del sermón de las bienaventuranzas, esta en particular actúa como ese puente entre el carácter interno, los tres primeros versículos, 5.1, 5.2, 5.3, y las manifestaciones externas que vamos a ver ahora, como misericordia, pureza, paz y resistencia ante la persecución, ¿vale? Que el Señor use
este tiempo que vamos a tener hoy, que el Señor use este tiempo de esta predicación para poder despertar en nosotros ese hambre renovada por Él, por su palabra y por su justicia, como dice esta bienaventuranza. Y vamos a ver un poquito el análisis, como hemos estado viendo, el análisis de este versículo, de esta bienaventuranza, desde el antiguo griego, ¿vale? Mateo 5:6 forma parte del grupo de las bienaventuranzas, como estamos diciendo, que como mencionamos, abren el Sermón del Monte, que está hasta el capítulo 7, desde el 5 hasta 7. Y ahí, ¿qué está haciendo Jesús? Se está dirigiendo a sus discípulos, pero también a las multitudes, no con leyes nuevas, no con algo nuevo, sino revelando el carácter de los ciudadanos, el carácter que debemos tener como ciudadanos del reino de Dios, ¿vale? Y este versículo, bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Vale, pues este versículo es clave. Nos habla de un deseo interno profundo y constante, a diferencia del hambre y la sed física que podemos tener de nuestro cuerpo, de nuestra humanidad. Aquí se trata de una necesidad espiritual fundamental. Jesús no dice bienaventurados los que tienen justicia, sino los que la desean con intensidad, ¿vale? ¿Y qué significa las palabras hambre y sed en su original, como he dicho en el griego? Pues viene de dos verbos que son unos verbos muy intensos en el antiguo griego, que son peinontes y dipsontes, ¿vale? Peinontes, tener hambre, dipsontes es tener sed. Pues ambos verbos, y nos gusta verlo desde el antiguo griego porque a través de los años y de las traducciones se ha podido perder un poquito esta intención de cómo se escribió las Sagradas Escrituras. Entonces ambos verbos están muy presentes y están a lo largo de toda la Biblia, y aquí lo vemos en ese presente participio activo. Y aquí deberían estar los jóvenes para que nos digan qué significa eso. Pues eso es lo que indica una acción continua, ¿vale? Los que están teniendo hambre y sed. Los que están teniendo hambre y sed. Es decir, un anhelo persistente y constante. Jesús no se está refiriendo a un deseo pasajero, Él no está refiriéndose a algo que puedo tener ahora y que se me va a ir, o que no tengo y que va a venir, no, sino a una necesidad vital como la del que no ha comido ni bebido durante varios días, o el que está en el desierto sin ello. Y esta metáfora representa una intensidad total del alma. Es decir, el creyente genuino no se conforma con un poquito de justicia, no se conforma con una pizca de esa justicia, sino que la anhela como quien ansia el agua en el desierto. La anhelamos. ¿Y qué es justicia? La palabra griega usada aquí es dikaiosine, ¿vale? Son palabras griegas. Este término, diakiosine, este término tiene un sentido muy amplio en la Biblia y ya lo hemos leído anteriormente, y su significado va mucho más allá de simplemente ser bueno o cumplir reglas. Estamos hablando de la palabra castellana justicia, que en griego es dikaiosine, ¿vale? Y podemos resumirlo en 3 niveles interrelacionados que Jesús está buscando en esta parábola. El primer nivel es justicia posicional o imputada. Es decir, para que nos podamos entender todo, una justicia relacional, ¿vale? Entre todos. El segundo punto, el segundo nivel, es una justicia práctica, es decir, una justicia ética, moral. Y el tercer punto y último es una justicia social o comunitaria, ¿vale? Entonces Jesús une todos estos significados. Tener hambre y sed de justicia es desear con intensidad la restauración de lo que está roto en nuestra relación con Dios. Justicia posicional, relacional, lo que está roto con nosotros mismos y lo que está roto con los demás o con el mundo. Es una visión amplia, personal y social de esta visión de justicia. Es significativo también el tiempo verbal en el que Jesús está hablando, en el que Jesús formula esta bienaventuranza. El deseo está en presente. Lo leemos en presente, los que tienen hambre y sed, presente. Pero la promesa, ¿en qué está? En futuro. Dice ellos,
serán saciados. Presente, los que tienen hambre y sed. Futuro, ellos serán saciados. Y esto nos está indicando unas verdades fundamentales. 2 en este caso he puesto yo. La justicia completa aún no ha llegado. Es decir, vamos a explicar esto. Vivimos en el ya, pero todavía no del reino. Anhelamos ver la justicia de Dios plenamente establecida, pero vivimos todavía en un mundo que está marcado por la injusticia. Y la segunda verdad fundamental es que la promesa de saciedad es segura, como toda promesa del Señor. Jesús asegura que los que desean la justicia de verdad van a ser llenos, serán llenos. Dios no desprecia un corazón que le busca sinceramente, como leemos en Salmos 145, ¿vale? Además, el verbo griego traducido como serán saciados se usa en contextos de alimentación abundante y conocemos ejemplo de ello. Aparece, por ejemplo, en la multiplicación de los panes. Mateo 14. Y comieron todos y se saciaron. Nos dice ahí Mateo 14:20. Es una imagen poderosa, ¿vale? De ser saciado. Dios no solo da un bocado, ese tentempié, esa tapita que nos ponen a lo mejor en el bar cuando nos vamos a tomar la caña, o ese buffet que nos ponen cuando el cóctel, cuando vamos a una boda, que son bocaditos. No, Jesús no trata de eso, el Señor no trata de eso, sino de una plenitud completa para cada uno de nosotros. Y vamos a quedarnos aquí en este verbo para ver cómo a su vez el verbo ser saciados también es en presente, pero en futuro como la bienaventuranza. La saciedad de Dios no es parcial, como estamos diciendo, ni tardía, ni vacía, sino abundante, fiel y eterna. No se trata de un poquito para que podamos continuar, un poquito para que Marcos pueda seguir, sino de plenitud abundante de satisfacción total, plenitud abundante y de satisfacción total. En el plano espiritual, ¿esto qué significa? Ser saciados por Dios significa recibir de Él todo lo que realmente necesitamos cada uno de nosotros. ¿Y qué necesitamos, entre otras cosas? Comunión, perdón, verdad, paz, poder, propósito, esperanza, esas cosas el Señor nos lo va dando. Entonces, saciedad en presente. ¿Cómo Dios llena al creyente? ¿Cómo nos llena a nosotros como creyentes hoy en día? Aunque la promesa de Jesús tiene un cumplimiento, que lo hemos visto en el futuro, ¿vale? Serán saciados, también tiene un cumplimiento hoy en día, en presente. Aquellos que hoy tenemos hambre, aquellos que hoy tienen hambre de Dios, ya podemos empezar a experimentar su llenura día a día. Y Dios responde claro y sincero a este clamor. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Salmo 45. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, eso mismo, Juan 7:38. Esta saciedad espiritual de la que estamos hablando en presente se puede manifestar en muchas formas, en cada uno de nosotros de una manera diferente. Yo he hecho un resumen de lo que podemos encontrar. La paz sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de dificultades. La alegría del Espíritu Santo, que no depende de las circunstancias. La certeza del perdón que limpia la culpa y el pasado. La satisfacción de servirle sabiendo que lo que hacemos en Él no es en vano, o la presencia constante de Dios que da dirección y consuelo a cada uno de ellos. Todo ello sujeto a las Sagradas Escrituras, Romanos, 1 Corintios, Salmos, Juan, Filipenses. Todo eso lo encontramos como el Señor nos sacia en este presente cuando le buscamos. Aunque el creyente no vive exento de luchas, porque yo siempre digo que a mí, naciendo en una familia creyente, a mí jamás he escuchado y jamás me han dicho mis padres, los profesores que yo he tenido desde chiquitito, mis hermanos mayores que son creyentes, mis tíos, la vida en el Señor, el camino en el Señor va a ser color de rosa. Jamás he escuchado yo eso. ¿Por qué? Porque los creyentes no vivimos exentos de esas luchas, pero vivimos saciados y tenemos que vivir saciados de propósito, verdad y esperanza en el Señor. Ya no buscamos el sentido de la vida en los ídolos del mundo cuando nos hacemos de nuevo, ya no
vamos ahí al mundo a buscar eso, sino que hallamos la fuente de la verdad, la fuente del agua viva en Cristo, como hemos dicho, ¿vale? Esto es en el presente, esto es la saciedad hoy en día, como el Señor nos sacia. Y en el futuro, el cumplimiento pleno en la eternidad, la saciedad futura. A la vez que Jesús señala que esta saciedad tendrá su plenitud futura, que lo estamos viendo, todavía vivimos en un mundo injusto, como hemos dicho, caído, con sufrimiento y sobre todo con mucho pecado, con demasiado pecado. Pero la promesa del reino de Dios es que llegará el día en que todo será restaurado y nuestros anhelos más profundos serán completamente colmados. Y vamos a leer: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Eso es Mateo 5, 6, que es lo que estamos viendo a ellos, porque un día verán al Rey en su hermosura, como nos dice Isaías. Un día ya no habrá pecado que resistir, ni injusticia que lamentar, ni debilidad en nosotros. Seremos plenamente saciados al contemplar su gloria y vivir eternamente en Él. Esta promesa futura sostiene que nuestra esperanza es diaria, ¿vale? Una promesa futura y nosotros tenemos una esperanza diaria. Nos recuerda que nuestra búsqueda de justicia no es en vano, ¿vale? No cae en saco roto, y que aunque hoy la verdad está muy silenciada o burlada, o completamente todo lo contrario, es mentira la verdad ahora, Dios traerá justicia perfecta y definitiva, como nos dice Pedro, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cuando confiamos en esta promesa, no vivimos como víctimas del mundo, sino como ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra, satisfechos en Cristo y comprometidos con su justicia, como estamos viendo. La promesa de Jesús no es vaga, no es simbólica, es real. Y la creemos todo en nosotros. Ellos serán saciados, nosotros seremos saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia no van a quedar decepcionados. Los que tenemos hambre y sed de justicia no vamos a ser decepcionados, porque Dios alimenta, Dios nos alimenta, Dios sostiene, Dios nos sostiene cada día y Dios nos colma con todo lo que necesitamos. Hoy Él nos llena con su espíritu y un día nos va a saciar con su gloria. Como dijo David, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me encanta que Miguel y Lili estén aquí sentados porque me hacen el feedback ahí, el backup de los versículos. Ahí está, memoria, muy bien, tenemos que retener la palabra. Pues bien, pasamos al tercer punto, la justicia de Dios en la Biblia. Hemos visto presente, futuro, cómo es esa justicia, cómo estamos saciados. Pues cuando Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está usando una palabra que es clave, como he dicho al principio, de toda la Escritura, justicia. La leemos mucho. Para entender lo que realmente significa tener ese anhelo, debemos explorar qué es la justicia según las Sagradas Escrituras. No nos vamos a ir a lo que es la justicia según los órganos que tenemos ahora instaurados aquí en España, por ejemplo, en el mundo, no, sino vamos a ir a las Sagradas Escrituras, ¿vale? No como lo que digo, no como ser humano, no como cultural. En la palabra de Dios, la justicia no es solo un asunto legal como lo que tenemos aquí en este mundo, sino gracias, Fleria. Si no me trae el vaso, yo no paro a beber mi agua fresquita, pero ese le tengo ahí por si acaso. Gracias, Flérida. Decíamos que la justicia, según la Biblia, no son conceptos humanos, no son conceptos culturales, no es lo que entendemos ahora en este mundo, lo que hemos instaurado. En la palabra de Dios, la justicia no es ese asunto legal, estábamos diciendo antes de que bebiese, sino es algo profundamente espiritual
relacional y transformador. Justicia como carácter de Dios. En primer lugar, la justicia es un atributo esencial de Dios. No es simplemente que Dios hace justicia, que muchas veces solo nos vamos a eso, a que Dios hace justicia, sino que Él mismo es justo. Él mismo es justo en todo su ser y en todo su actuar, en todo momento. Vamos a leer 2 ejemplos. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmo 89, 14, para quien lo quiera buscar y apuntar. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová, Dios, es justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Isaías 30, 18. Estos versículos, he puesto estos 2 versículos como ejemplo, nos muestran que la justicia de Dios no es fría, no es mecánica, sino inseparable de su misericordia, ¿vale? Dios es justo, pero a la vez también es misericordioso, ¿vale? Su justicia no solamente, como vemos muchas veces a Dios, ahí, con esa mano que castiga al mal, que también, pero es rectitud con la que gobierna, salva y restaura, ¿vale? Cuando deseamos la justicia, no estamos pidiendo, cuando nosotros deseamos la justicia como creyentes, no estamos pidiendo solo que se haga lo correcto. Como muchas veces ponemos una denuncia o queremos que en nuestro trabajo se nos trate justamente, o en nuestra localidad, o en España. No estamos pidiendo solamente que se haga lo correcto, sino que anhelamos que el carácter de Dios, el carácter justo de Dios se manifieste en nosotros y a través de nosotros, ¿vale? Que eso florezca en nosotros. Segundo, justicia como relación correcta con Dios y con el prójimo. Justicia como relación correcta con Dios y con el prójimo. En la Biblia la justicia también tiene un fuerte componente relacional, ¿vale? Entre nosotros y con el Señor. Es vivir en armonía con Dios y con los demás. Vivir en armonía con Dios y con los demás según los principios del Señor. No se trata únicamente de leyes o de normas externas, sino de vivir conforme al corazón de nuestro Padre, de vivir conforme al corazón de Dios. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pida Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Jesús le dijo, y no le sabemos todo, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios siempre ha demandado justicia vivida en comunidad. Los profetas, ¿qué hacían? Los profetas estaban denunciando constantemente, continuamente, que el pueblo ofrecía sacrificios, pero ¿qué hacía? Entre otras cosas, oprimía al pobre, al extranjero, a la viuda, al huérfano. Así que tener hambre y sed de justicia significa anhelar una vida que refleje el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Jesús no nos invita a un legalismo moral, a un legalismo, a una religiosidad, sino a un estilo de vida que fluya de una manera relacional y real con Él y transforme nuestras relaciones humanas. Si nosotros vivimos conforme a su estilo de vida, nosotros vamos a tener esa vida con los demás. Y por último, la justicia no como obras humanas, esto es muy importante, la justicia no como obras humanas, sino como obra de gracia. Uno de los mayores peligros en nuestra comprensión de la justicia, y es lo que yo venía diciendo, que siempre nos vamos a lo terrenal, es pensar que se trata de algo que nosotros producimos, algo que está saliendo de mí. Pero la Biblia es clara, tajante en este aspecto, igual que en todo lo que encontramos. La verdadera justicia, ¿de quién proviene? De Dios, no de nosotros. La verdadera justicia no es nuestra, la verdadera justicia proviene
de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Romanos 3, 21, 22, como ejemplo. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios. Estas palabras del apóstol Pablo, nos enseñan que Jesucristo, nos recuerdan todavía más que Jesucristo es la fuente y el cumplimiento de toda justicia. A través de su vida perfecta, su muerte en la cruz, no de Pablo, de Jesucristo, y su resurrección, Él nos imparte su justicia. No es algo que ganamos, ¿vale? No es algo que yo vaya a ganar, sino es algo que recibimos por fe. Es algo que recibimos por fe. Por eso tener hambre y sed de justicia no es un deseo de ser mejores moralmente por nuestro esfuerzo, por nuestra humanidad, por nuestro sacrificio diario, sino un clamor por recibir más de Cristo. Es decir, por ser transformados por su gracia, vivir en su verdad y reflejar su carácter diario. Así que cuando Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no está hablando simplemente de activismo, ni de perfección moralista, ni de juicio los unos contra los otros. Está hablando de una pasión por vivir conforme a Dios, de una pasión que tenemos que tener cada uno de nosotros de vivir conforme a Dios, con Dios y para Dios también. Jesús utiliza una imagen muy poderosa para describir el tipo de deseo que agrada al corazón de Dios, el hambre y la sed, ¿vale? No se trata de un interés superficial ni una curiosidad espiritual ocasional, sino es una necesidad vital, urgente y persistente diariamente. Así como el cuerpo humano no puede vivir sin alimento y sin agua, el alma no puede vivir sin la justicia de Dios. Una de las mayores advertencias que encontramos en la Biblia es contra una religiosidad externa, vacía, formal, que no nace de un corazón transformado. Jesús mismo lo denunció ante los fariseos. ¿Qué dijo? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, ¿vale? Ahí estaba citando a Isaías. Cuando nosotros lo leemos en Mateo, los fariseos conocían la ley, hacían oraciones públicas, ayunaban, daban limosna, todo muy público, todo muy visible, pero Jesús los llamó hipócritas, porque hacían todo ¿para qué? Para ser vistos, porque ellos eran los mejores y el resto eran los peores. Pero yo, como soy fariseo, yo como conozco la ley, pues tengo que hacerlo visto para que sea mejor que tú. No porque verdaderamente tuvieran ese hambre de Dios. Tener hambre y sed de justicia es todo lo contrario. No se trata de impresionar a nadie, ¿vale? No se trata de que yo impresione a los demás, de que yo impresione a Miguel, a Alex, a quien sea de aquí. No se trata de eso, sino es de un deseo sincero del alma por agradar a Dios. Tenemos que entender esto, ¿vale? Tenemos que quitarnos esa humanidad de que yo no tengo que impresionar al que tengo a mi lado, sino que tengo que agradar a mi Padre, tengo que agradar al Señor. Es reconocer nuestra insuficiencia y clamar por su presencia, su guía, su corrección y su verdad. Y este tipo de deseo del que estamos hablando lo escribió el salmista en el Salmo 42, 1, 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti. Oh Dios, el alma mía, mi alma tiene... Eso es. Y sé yo también. Ese es el corazón del creyente, ¿vale? Que Jesús llama bienaventurado. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, como leemos en el Salmo 42, ¿vale? ¿Y qué significa hoy? Vamos a hoy, al presente, tener hambre y sed de justicia. ¿Qué significa tener sed y hambre hoy en día? Al inicio hemos visto qué significado tenía en el griego original, pero en el contexto actual, ¿vale? Antes lo hemos visto en el griego, vamos a ponerlo hoy en día. Ese día,
esas semanas, esos meses, ese mundo tan lleno de distracciones, comodidad y superficialidad espiritual, tener hambre de justicia es un desafío contracultural, como vemos a lo largo de la Biblia. No es fácil mantener vivo ese deseo en medio del ruido del mundo, en medio de todas las distracciones que nos meten por los ojos, por los oídos, por todo a lo largo del día. Sin embargo, sigue siendo el llamado de Dios para nosotros. Tener hambre y sed de justicia hoy implica, yo he puesto aquí un listado de 5, buscar a Dios diariamente, en oración y en la palabra. No como un deber, no porque estemos obligados, sino como un deleite en Él. Anhelar vivir una vida santa, igual, no por obligación, sino por amor al Dios justo que hemos dicho antes. Tener celo por lo correcto, ¿vale? Incluso si eso nos cuesta muchas veces amistades, reputación, comodidad, nosotros tenemos que tener celo por lo que es correcto. Anhelar que Dios transforme nuestras actitudes, palabras, decisiones o relaciones para reflejar su carácter, o no conformarnos con una fe tibia o cómoda, sino proclamar: Señor, lléname de ti. Por ejemplo, yo he puesto esto, todo igual, sujeto en las Sagradas Escrituras, Salmos, Primera de Pedro, Romanos. Es muy fácil llenar nuestro tiempo, como venía diciendo, con todas esas distracciones que nos están alimentando el alma, el corazón, el cerebro, todo nuestro cuerpo. Redes sociales, number one. Entretenimiento, number one también. Opiniones humanas, number one. Todo es el número 1 porque todo está luchando para coger nuestra captación, nuestra visión y que estemos ahí centrados. Debates sin fruto, noticias, de todo podemos estar viendo y es lo que nos está alimentando el alma en este mundo. Pero Jesús nos llama a volvernos al alimento verdadero. Como dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La verdadera hambre espiritual no es una emoción momentánea, sino un estilo de vida. Y esta bienaventuranza nos está diciendo y nos dice que el corazón que clama por justicia va a ser saciado, será saciado y está siendo saciado en este momento, como hemos visto, presente y futuro. Dios responde a ese deseo con más de Él mismo. Él siempre nos va a estar dando más y más y más de Él. Y vamos a ir ya para cerrar a las aplicaciones prácticas para el creyente de hoy en día. Después de haber comprendido lo que Jesús quiso decir con hambre y sed de justicia y la promesa de saciedad que la acompaña, no debemos quedarnos en un conocimiento teórico, en guardarlo, sino yo siempre digo que lo tenemos que poner en práctica y lo tenemos que sacar. Esta bienaventuranza nos confronta, nos inspira y nos llama a vivir de una manera diferente. ¿Y qué implica? ¿Qué implica entonces en la práctica diaria tener hambre y sed de justicia? ¿Cómo se ve eso en la vida real de ese creyente que somos cada uno de nosotros en la actualidad? Pues yo he puesto 5 puntos. Primero, una vida centrada en la búsqueda de Dios. Lo primero que debemos de reconocer y entender es que nuestra mayor necesidad no es lo material. La mayor necesidad no es lo que tenemos aquí, lo que tenemos en el bolsillo, en la cartera. Esa no es nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad es espiritual, ¿vale? El verdadero cristiano no busca primero soluciones o respuestas o dinero o tener más. No. El verdadero creyente busca al Dios de la justicia que estamos hablando hoy. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tener hambre de justicia implica priorizar la comunión con Dios, dedicar tiempo diario a la palabra, evaluar nuestros deseos y decisiones a la luz de si agradan al Señor o no lo agradan. Un creyente, si verdaderamente somos creyentes en el Señor, que tiene hambre espiritual, no vive distraído superficialmente, sino que cultiva diariamente, y los que podemos entender de cultivos, una búsqueda intencional, perseverante y gozosa en el Señor y de Dios. Segundo, compromiso con la santidad personal. La justicia de la que habla Jesús aquí en esta bienaventuranza también implica vivir en rectitud, ¿vale? Conforme al carácter de Dios. Tener hambre de justicia es rechazar completamente el pecado,
¿vale? Darle la espalda, ni justificarlo, ¿vale? Rechazar completamente el pecado, no justificarlo y anhelar ser transformados por el Espíritu Santo. Sé santo porque yo soy santo. Aplicaciones prácticas que podemos encontrar: renunciar a hábitos, pensamientos o relaciones que nos están alejando de la comunión con el Señor. Tenemos que buscar todo lo contrario, esas relaciones, esas amistades que nos están acercando más y más a esa comunión con Dios. Buscar la ayuda del Espíritu Santo para crecer en pureza, dominio propio, humildad, verdad, entre otras cosas, y arrepentirnos con sinceridad, ¿vale? Con sinceridad cuando fallamos, cuando pecamos, porque somos humanos, no somos perfectos. El único ser humano que fue perfecto, y tenemos que entender, fue Jesucristo. Entonces nosotros no tenemos que endurecer el corazón y entender y arrepentirnos con sinceridad cuando fallamos. No tenemos que buscar esa perfección legalista que estábamos hablando, el ser perfecto, porque nunca vamos a llegar a ello y es más, es pecado, sino tenemos que tener una vida que desea reflejar el carácter santo de nuestro Salvador. Tercero, un corazón que clama por justicia en el mundo. Tener hambre de justicia no es solo algo individual, algo mío o algo espiritual, que también lo es, pero implica preocuparnos por las injusticias que tenemos a nuestro alrededor, ¿vale? No girar la cabeza, porque aquellos que sufren, aquellos que son oprimidos, aquellos que son marginados, aquellos que son perseguidos, aquellos que son silenciados, nosotros tenemos que estar ahí con ellos. ¿Qué dice Proverbios 31, 8 y 9? Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. La justicia bíblica no es ideológica, sino relacional, activa. Y el creyente que tiene hambre de ella no puede permanecer indiferente ante el dolor de los demás, indiferente ante el dolor del mundo, sino que tenemos que tener esa empatía con los que nos están rodeando. Penúltimo, una fe que transforma nuestras prioridades y decisiones. Cuando estamos hambrientos de justicia, nuestra escala de valores cambia. Nuestra escala de valores cambia. Lo que antes considerábamos éxito, lo que el mundo considera éxito, imagen, placer, dinero, posición alta laboralmente, todo eso pasa a un segundo plano, todo eso ya no nos interesa, porque lo esencial se convierte en obedecer la voluntad de Dios, aunque cueste lo que cueste, ser fieles cueste lo que cueste, pero no populares, ser fieles y no populares, vivir con integridad, no con conveniencia, buscar la verdad, no solamente las apariencias. Esto afecta a nuestras decisiones laborales, como estamos diciendo, cómo usamos el dinero, qué contenido estamos consumiendo. Tenemos que ser listos, avispados de apretar al botoncito rojo cuando algo no nos está llenando, cómo educamos a nuestros hijos, los que somos padres, qué tipo de amistades cultivamos a lo largo de nuestra vida, laborales, de vecinos, de amigos de infancia, incluso cómo votamos o participamos en nuestra sociedad diaria como país o como ciudad. Todo se filtra por una sola pregunta y esta nos la han dicho mucho a mis hermanos y a mí. ¿Esto refleja la justicia de Dios? O como decían mis padres, si está aquí el Señor, ¿harías esto o no lo harías? Una esperanza activa en la sociedad prometida. Último punto. Por último, el creyente que vive como hambre de justicia no cae en desesperación ni en cinismo, porque confía en la promesa de Jesús, ellos serán saciados. Esto nos llama a perseverar en la fe. Aunque el mundo parezca caminar en dirección contraria a lo que nosotros estamos haciendo, diciendo, pensando, profesando, nosotros tenemos que perseverar en la fe. Esperar con esperanza activa la venida de Cristo, cuando toda justicia hemos dicho que va a ser restaurada. Vivir con gozo, sabiendo que el hambre espiritual es señal de vida y que Dios no nos va a dejar vacíos, no nos va a dejar sin saciar. Tener ese hambre y sed de justicia no es un estado pasivo, no es estar de brazos cruzados, no es estar ahí sentado, sino es un llamado a una vida intensa, comprometida, santa y compasiva. Es vivir deseando que Dios
deseando a Dios y deseando estar en Dios con su carácter, su verdad, su justicia y reflejar todo eso al mundo. Por eso este punto era cómo ponerlo en práctica. Y no nos tiremos de los pelos, porque ya sí que es el último punto. Hay una parte práctica, pero en esa práctica que tenemos que desarrollar día a día, también hay retos y obstáculos, como vemos ahí. Obstáculos para tener hambre de justicia, obstáculos que se nos presenta. Jesús nos está llamando a tener hambre y sed de justicia, pero vamos a ser muy honestos, y lo hemos dicho ya, esto no es la condición natural de nuestro corazón. Nosotros tenemos un corazón, una naturaleza humana y vivimos en un mundo que nos está ofreciendo muchas otras cosas para poder saciar nuestras almas, para poder llenar esos corazones. Por eso es importante identificar los principales obstáculos que nos impiden tener ese hambre o tener esa sed de justicia que estamos hablando y que tiene que ser una sed, un hambre profunda y constante diariamente. No basta con saber qué significa tener ese hambre y justicia, que ya lo sabemos, no solo basta con ponerlo en práctica, sino también necesitamos reconocer qué es lo que impide que ese hambre, que esa sed crezca en nosotros diariamente y para así poder enfrentarlo con la ayuda del Señor en todo momento. Primero, la autosatisfacción espiritual. Ese es uno de los mayores obstáculos, el peligro de sentirse bien a sí mismo. Así, me siento bien. Uno de los mayores obstáculos es la falsa seguridad espiritual. Muchos creyentes viven pensando que ya está bien, que ya con lo que han creído, con la fe que tienen, con lo que han hecho, es suficiente y que no necesitan crecer más. Nos estancamos, se estancan ahí, que ya han hecho suficiente en su vida como creyente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice en Apocalipsis 3:17. Jesús denuncia esta actitud en la iglesia de la Odisea, ¿vale? Una espiritualidad tibia, una espiritualidad cómoda, una espiritualidad sin hambre, que no va más allá, que no crece diariamente. La autosatisfacción mata el deseo de estar con Dios. La autosatisfacción mata el deseo de crecer más en el Señor. Cuando creemos que ya hemos llegado a lo que nosotros nos hemos puesto como tope, porque nadie nos lo ha dicho, sino yo hasta aquí quiero llegar, dejamos de buscar, dejamos de orar, dejamos de clamar, dejamos de congregarnos y todo eso se va enfriando. ¿Cuál es el antídoto ante esto? La humildad, reconocer, como dice el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Segundo, la distracción del mundo moderno, el alma saturada de tanto ruido, como hemos dicho. Vivimos en una cultura de excesos de estímulos, podemos numerarlos otra vez como todos número uno porque se están peleando ahí para ver quién es el mejor. Redes sociales, televisión, series, noticias, móvil, trabajo, que muchas veces pensamos que el trabajo no, pero trabajo, la familia, los amigos, todo está compitiendo para nuestra atención, para captar lo mejor de nosotros. El alma se llena, por tanto, de cosas vacías y se queda sin ese espacio para lo que verdaderamente es esencial. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El peligro no siempre es ese pecado evidente que estamos viendo, sino lo que roba nuestra atención de una manera sutil, de una manera poco a poco, que se va metiendo ahí como ese aire por las rendijas o como esa serpentilla. Un alma distraída es un alma que no tiene o que no siente hambre de justicia porque está saciada con cosas secundarias. Esto es como cuando a nuestros hijos, antes de comer, le damos la bolsa de gusanitos. ¿Qué van a hacer? No van a comer. Están saciados. Entonces nosotros, que nuestro alma, que nuestro corazón no se sacie de cosas vanas, sino dejemos todo ese hueco y quitemos todo eso para saciarnos de lo que realmente es. Y el pecado no confesado, el hambre muere cuando el corazón se endurece. Nada paga más la sed espiritual que una vida en la que el pecado ha echado raíces, se ha enraizado en nosotros. Cuando toleramos actitudes o prácticas que sabemos que desagradan a Dios, ¿qué estamos haciendo? Se adormece nuestra sensibilidad espiritual. Si mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor
no me habría escuchado. Dice el Salmo 66, 18. Cuando el pecado se normaliza, ya no sentimos necesidad de justicia porque estamos justificando nuestra injusticia. No hay hambre de justicia en un corazón que justifica el pecado, pero sí hay restauración para quien vuelve, para quien se vuelve, para quien va a los pies del Señor con esa humildad que hemos estado diciendo. Y por último, el conformismo espiritual, querer lo justo para así poder cumplir. Hay creyentes que no rechazan a Dios ni viven en pecado abierto, pero se conforman con una espiritualidad mínima, con lo más bajo que haya, con lo suficiente para poder cumplir con los deberes cristianos sin hambre real, sin hambre verdadera. Es como alguien que solo come lo justito, como un pajarito, para no desmayarse, para poder sobrevivir, pero no disfruta del banquete que tiene delante de sí mismo. O si hubieras atendido a mis mandamientos, fueras entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Dice Isaías, Dios no quiere cristianos de apariencia, sino de pasión. Quiere verdaderos creyentes. No nos llama a vivir una fe religiosa y vacía, sino una relación íntima, constante, transformadora y gozosa con Él. Por tanto, conclusión, apuntar los puntos más esenciales. Hemos recorrido este camino profundo durante esta predicación de Jesús que dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No fue una declaración superficial, fue una llamada radical a vivir, y una llamada radical fuerte a vivir una fe que arde, una fe que no se conforma, una fe que no negocia, una fe que anhela intensamente que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. ¿Tienes hambre? ¿Tú tienes hambre? Y no de lo físico. ¿Tienes sed? Y no del vaso de agua que me ha traído aquí Flérida. O simplemente estás acostumbrado. Estamos acostumbrados a vivir con lo justito, que hemos dicho, sin pasión, sin anhelo, sin fuego. ¿Cómo estás? Hoy es el día para mirar dentro de nosotros. Hoy es el día para mirar hacia adentro con humildad y preguntarnos, ¿qué estoy buscando realmente? ¿Dónde está puesta mi hambre? ¿Por qué no tengo más sed de Dios? ¿Estoy viviendo una fe que impacta a los demás o una fe que se está escondiendo y que no quiere salir? Dios no quiere una iglesia saciada de entretenimiento espiritual, sino hambrienta de su presencia, sedienta de su justicia, deseosa de ver su reino manifestado en cada rincón de nuestras vidas de los que estamos aquí. Dios busca una generación con hambre del cielo. Dios está buscando jóvenes con sed de verdad. Dios está buscando matrimonios que se levanten con integridad. Dios está buscando hombres y mujeres que lloren por las injusticias, que clamen por la pureza y que vivan con la mirada puesta en Cristo. ¿Estamos dispuestos? ¿Estás dispuesto a ser parte de esa generación? Porque yo sí. ¿Vale? Querida iglesia, vamos a ponernos en pie porque hoy Dios quiere encender el fuego de un nuevo comienzo. Dios quiere hacer que Getsemaní sea una iglesia hambrienta, pero de hambre santa. Así que vamos a orar, rinde tu corazón al Señor, vamos a cerrar los ojos. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de recordar, gracias por la oportunidad que tenemos de ver que estas bienaventuranzas, Señor, que cuando tenemos hambre y sed de justicia, cuando tenemos hambre y sed de ti, Señor, tú nos vas a saciar, tú nos vas a ser llenados, Señor, de ti, de tu Espíritu Santo, Señor. No queremos escondernos, Señor, no queremos ocultar lo que nosotros creemos, Señor, no queremos mirar hacia otro lado con las injusticias que hay alrededor nuestro, sino queremos, Señor, ponerlo por bandera, proclamar esa justicia, que tú eres justo y que tú haces justicia en este mundo y que un día lo veremos, Señor, sentados a tu lado, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder venir libremente, Señor, de poder recordar, de poder leer, Señor, de poder aprender, si es de nuevo, Señor, todo lo que tú nos estás diciendo, todo lo que tú nos estás demandando, Señor. Y gracias por estas bienaventuranzas, gracias por el sermón del monte, Señor, gracias porque podemos sentirnos, cuando leemos tus sagradas escrituras, estar sentados ahí
contigo en ese monte de los olivos, Señor, y poder escuchar como si nos estuviese susurrando al oído. Que tengamos unos oídos, Señor, finos al Espíritu Santo, que tengamos un corazón enseñable, quítanos cualquier dureza, Señor, para que esa injusticia, Señor, no nos abofetee, Señor, sino que lo llevemos, Señor, y que presentemos para poder tener ese hambre y sed de justicia que tú nos estás dando, Señor. En tu nombre bendito. Amén, Señor.